¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros divinamente, nunca mejor dicho, porque hoy nos vamos a referir a la capilla del Palacio de Meres, dedicada a Santa Ana. Hemos estado aquí en mayo y volvemos encantados a este equipamiento fabuloso, gerentado desde hace más de 20 generaciones por los descendientes de Joaquín Cores y de Laína Uría. Hoy estaremos aquí en nuestros Secretos de Asturias, también acompañados por su gerente actual, Laína González Cores. ¿Nos acompañáis? Tras estos dos fantásticos y centenarios tejos, en concreto estamos bajo la hembra con las bayas en plena floración, se esconde la espectacular fachada de la capilla de Santa Ana. Tiene pues esas orejas muy exacerbadas, al ser ya un barroco asturiano maravilloso, esas columnas sobre plinto, las dos centrales con el fuste torchado y las laterales con ese fuste acanalado, una especie de friso con florones y en lo alto el escudo de la familia con sus flores de lis y su águila y su corona real presidiendo todo el conjunto monumental, en ese frontón el frontón curvo que está interrumpido, que está cortado, y sus voluptas que decoran también y que flanquean el escudo familiar. Unida al palacio por este cuerpo central del siglo XVI, también precedida por ese escudo familiar con las flores de lis, las 5 flores de lis y las 4 torres flanqueantes, esta capilla es considerada una de las mejor cuidadas de España, por ser, como todo el palacio, como todo el conjunto, bien de interés cultural. Prestosos y prestosas, a lo que me presta estar aquí hoy contigo, Laína. Porque es que además el viento sur pues lo habíamos contratado porque es algo que a mí me pone muy feliz y ya para hacer el Secretos de Asturias más prestoso. Aquí donde la ven, aparte de encantadora y todo lo que nos va a contar, ella, aparte de ser gerente y directora de este maravilloso Palacio de Meres y todo lo que ello conlleva, pues es, recordemos, delegada de Hispania Nostra en Asturias. En Asturias. Menudo sí. Peso, ¿no? Sí, maravillosa asociación en defensa del patrimonio y estoy muy orgullosa de ese puesto, desde luego. Nosotros orgullosos de que pueda dedicarnos pues, un ratito de su mañana para hoy conocer más detalles sobre la capilla. Pues sí, ¿Vamos allá? ¿A entrar ahora? Venga. Primero primero los monaguillos, que soy yo, y tú eres como el Papa, ¿no? En este caso. Entonces, sabemos que las capillas no siempre son lo que vemos ahora. Esto que estamos viendo ahora es el producto final, es siglo XVII, ¿no es así? Sí, finales del XVII. Entonces hay una cosa que a mí me llama la atención, que tú me has contado, que esta capilla actualmente la entrada se hace por el sur y aquello sería el norte. El norte. Que es donde están además los pequeños reductos para pequeñas capillas, ¿no? Los cementerios. Los cementerios, los panteones, los pequeños panteones familiares. Entonces, ¿por qué se entra ahora por el sur? ¿Y por qué han cambiado? Porque fíjense que aquí, ¿verdad, Laína? Está una puerta que sería la puerta original del siglo XV. La puerta primitiva del siglo XV, que era la capilla de Santa Ana, la pequeña ermita para devoción a la familia, quedaba aquí en esta posición. Luego, en 1585, un siglo después, se rehace y ya se ponen en esta situación, norte y sur. Y dice la historia que en ese momento se rehace porque el pueblo de Meres no tenía sitio donde oficiar sus misas. Entonces, con las crecidas del río Nora, que pasa por aquí, pues los feligreses no podían subir a su parroquia, a la parroquia de Tiñana. De ahí que quisieron hacer un templo más grande en 1585. Pues estamos en la capilla de Santa Ana, producto final, siglo ya XVII, ¿no es así? XVII, final del XVII. Efectivamente, obra de estos arquitectos. Bueno, había un equipo, eran maestros canteros más que arquitectos, entre ellos este hombre, Pablo de Cubas. Pablo de Cubas. Que hizo, además, fíjate, la sacristía y la capilla de Santa María del Naranco, que bueno, pues fue una cosa que luego automáticamente Luis Menéndez Pidal quitó, ¿no? Y
os dejó esta preciosidad de capilla, que es una de las mejores del norte de España y de los palacios rurales que hay, ¿no? Pues fue don Antonio Argüelles de Meres, señor de la casa en su momento, el que le pidió que hiciera este templo de estas dimensiones. Y lo consiguió, con esos machones, con ese maravilloso coro al que luego iremos, y esas decoraciones también bellísimas, esos frisos barrocos, ¿no? Con todas esas figuras, esas ornamentaciones y todos los detalles que nos vas a contar. Vamos a ir también, no sé por dónde empezar, que si el retablo, que si las decoraciones que tenéis, porque hay muchísimo, Laína, aquí en... Sí, yo creo que tenemos que entrar en el secreto prestoso, sí, que es el retablo en piedra policromada de 1585, el anterior. Laína, te agradecemos especialmente este momento secreto, ultra secreto, porque vamos a ver la parte interior, o sea, la parte renacentista de esa capilla de Santa Ana, ¿no? Es así, ¿no? Esto no se enseña habitualmente, ¿no? Esto no, solo entramos aquí a buscar a la Virgen del Amparo cuando le hacemos la procesión todos los 15 de agosto. Y aquí es donde se la saca. Por cierto, hay que recordar que esa maravillosa mantilla fue la que lució tu querida madre. Sí. Querida y bellísima, aprovecho el momento para decirlo. Sí. Madre, y tú también el día de su boda. Sí. Es así. Es una tradición familiar eso. Desde la época de mi bisabuela ya tenía, con el vestido de su boda se le hizo un traje para la Virgen y mi madre tenía muchas ganas y este año pudimos hacer. Qué bien. Pero no es este el secreto más secreto que Laína nos va a mostrar, que es muy entrañable, sino, no sé si ustedes o vosotros os fijáis que hay aquí como unos frescos muy interesantes, porque es parte ya del antiguo retablo que descubristeis hace poco. El antiguo retablo maravilloso del cual mostráis una parte, ¿no? Sí, en el año 2021, el año pasado, al restaurar una parte del retablo de 1690, sacamos un relieve, los desposorios de la Virgen, y encontramos que detrás había perfectamente conservado el retablo en piedra policromado de la iglesia anterior de 1585. Maravilla, porque por ejemplo se me ocurre a mí que ese intradós con esos casetones podría ser una maravillosa hornacina que acogiera pues la imagen que procediera. La imagen de Santa Ana, probablemente. Pues este es nuestro secreto más prestoso. Sí, además joya perfectamente conservada, porque desde hace 400 años está sin que no le da la luz, el aire ni nada, tiene en los colores azules, rojos. ¿Y qué vais a hacer con él? Nada, no podéis hacer nada. Pues de momento hemos hecho un buen documento gráfico, sí, y yo creo que a lo largo de los años iremos pensando qué podemos hacer. Bueno, vamos allá con el retablo, Laína, que tiene menudo retablo, aparte de bellísimo y muy bien conservado, porque además habéis restaurado recientemente la hornacina donde está Nuestra Señora del Amparo. Empezamos, si quieres, por arriba. La talla quizás más antigua es la de Santa Ana con la de Santa Ana, la Virgen y el Niño, sí. La talla de 3, que es una maravilla. Esa está sin restaurar, esa poco a poco. Uno de estos años, claro, lo haremos. Es que tenéis mucho mérito los que tenéis este patrimonio, ¿eh? Es que los dineros, bueno, no sé si tenéis subvenciones, pero vamos. Poquito a poquito, gracias a la sociedad que nos ayuda. Los eventos aquí en esta casa son los que nos maravillosos ayudan. Eventos. Sí, maravillosos eventos. Gracias a ellos, sí. Debajo de Santa Ana, los desposorios de la Virgen, ahí está San José y la Virgen, flanqueados por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, los angelitos arriba. Ese relieve lo restauramos el año pasado y fue el que nos permitió ver el retablo anterior de 1585. ¡Qué emoción! El de piedra policromada. Creo que cuando le pusisteis a la Virgen... Bueno, espera, no nos vamos a adelantar porque tenemos a su derecha, a la izquierda de Nuestra Señora del Amparo, hay una imagen bellísima que sí, bien podría ser de Antonio Borja, me has dicho, esa es de ¿no? Antonio de Borja, sí, sí. Y cuéntame, por favor, lo del niño. Bueno, esa tiene una pequeña historia, sí, por lo menos personal, que bueno, es guapa de contar. Pues yo la recordaba la Virgen del Rosario a lo largo en algún momento dado, en algún familiar. Pues, ¿alguien le puso un rosario? No tenía el niño y le puso un rosario. Yo hablaba de ella como la Virgen del Rosario. Sí. Y un buen día en los desvanes, buscando, hace muchos años, apareció un niño y bueno, por la semejanza con la cara, pues me hizo
con mi tío Ramón, vinimos hasta aquí, hasta la iglesia, y pusimos le quitamos el rosario y pusimos el niño, que tenía un agujerín en su mano, y en ese momento se iluminó totalmente la cara de la Virgen. ¿De verdad? Verídico, verídico. ¿De verdad? Sí. Mira que no somos así especialmente beatonas, pero esto a mí se me ponen los... Sí, fue emocionante, la verdad. Bueno, pues tenemos también, obviamente, presidiendo el altar a Nuestra Señora del Amparo con ese bellísimo traje familiar. Es que eso es entrañable lo que me cuentas. Eso es entrañable, sí, la verdad. ¿Es el vestido de novia? Parece que no, porque decimos, ¿cómo va a ser tan pequeña? Pero de cerca ella es alta. Eso es grande, sí. Y luego hay maestras costureras que lo adaptan. Y luego ya por último, pues ese sagrario tan original, sí, con el Cosmos isidoriano, con esa tau invertida, maravillosa, y encima el Agnus Dei, el Cordero Pascual. Qué bonito, con sus columnas salomónicas, preciosas, como una especie de baldaquino. Sí, yo creo que es una de las joyas de la... Y sobre todo, joya porque está el Santísimo. Sí. Eso es una dispensa especial que tenéis. Desde 1585, cuando nos explicaba antes que los feligreses no podían subir a la parroquia de Tiñana, pues de ahí nos dan la jurisdicción para poder oficiar misa y hacer todos los eventos de las bodas, comuniones que realizáis. ¿Por qué Nuestra Señora del Amparo? Casualmente, ¿no? Ella y no otra. Pues te puedo contar conjeturas, más bien, sí, ¿no? Sí. Yo creo que cuando estudiemos bien la bibliografía de don Antonio Argüelles de Meres... En ese impresionante archivo que tenéis aquí en Meres. Sí, en el archivo de la Casa de Meres, sí. Pues podremos documentarlo bien, ¿no? Pero la Virgen del Amparo es la Virgen de los desamparados. Y había una malatería en La Paranza, datada desde el siglo XIII al XVIII, un hospital de malatos, ¿no? Y entonces, bueno, enfermos leprosos, enfermos desamparados, y yo creo que en ese momento, cuando don Antonio quiere hacer este templo, es una manera de... Una elección buena. Sí. ¿Cómo no hablar rápidamente de este banco de taracea asturiana precioso? Sí. Que tiene aquí pues esos detalles. Estamos aquí discutiendo, Laína y yo, que si pueden ser las 5 flores de lis que ostenta vuestro escudo. Aquí la flor hexapétala, la flor del agua, que también está entre los nervios, ¿no?, de las maravillosas bóvedas vaídas que tenéis en la capilla. Esto es para quedarse un buen rato mirando. Y luego un miembro de la familia bien conocido de todos los asturianos, que es el obispo Llano Ponte. Sí, Juan de Llano Ponte. Es el que yo creo que impulsó la construcción del puerto de Avilés. Y que es de vuestra familia. Sí, dentro de las generaciones aparecen los Llano Ponte. Muy simpático San Juanín, además lo vamos a dedicar a todos los juanines que nos estén viendo. Sí. Podría ser de Antonio de Borja, ¿no? Sí, yo creo que por el parecido que tiene con la talla de la Virgen y el Niño. Podría ser. Podría ser. Hace unos 26 años que te encargas de todo esto, entonces en un momento dado decides que hay un patrimonio religioso muy interesante que debe de estar expuesto, como alguna dalmática muy antigua, a juzgar por lo que vemos, ¿no? Sí, yo me encontré varias piezas pues metidas en baúles que no podía ver nadie, y yo creo que es que tenían que salir a la luz. Claro. Se nos ocurrió ponerla en un bastidor sin tocarla para que algún día se puedan utilizar si es que se quieren. Interesante. ¿No? Y luego otros fragmentos, ¿no? También de... Sí, las casullas las descosimos simplemente y las pusimos de tapices en los altares. Secreto prestoso, la balaustrada del coro. Cuéntame. Balaustrada, sí. Porque es de una pieza, ¿no? Es de una pieza, sí. Tanto la pieza de abajo como la pieza de arriba. Esto es un castaño gigantesco, sí. Y muy bien tallado, fíjense, sí. Hasta dónde llega. ¿Cuánto puede ser esto en metros? No sé. ¿Habéis medido? ¿Te lo sabes? 7 por lo menos. Sí, 7 por lo menos. Bueno, y hay que reseñar en este coro, en esta parte del coro, el suelo. ¿Cómo es posible el suelo de barro cocido? Pues no lo sé, la verdad, pero es precioso. A mí me encanta siempre enseñar este suelo porque
cómo está dispuesto. Yo estoy segura de que corresponde con la bóveda que tenéis debajo, la bóveda nervada, y estas son las piedras clave que probablemente correspondan Pues seguramente con las de abajo. Estamos en el campanario de la torre campanario de la Capilla de Santa Ana. Desde aquí se divisa gran parte de Asturias. Por ejemplo, Peñamayor, aquí a la derecha, en la zona del oriente, y en los días de mucha claridad, muy despejados, los picos de Europa. Y entonces, ¿qué voy ahora? Porque claro, ya hemos contado la capilla, ya hemos contado el palacio. ¿Qué nos queda por contar? Pues yo seguiré estudiando para contarte más cosas prestosas, desde luego. Y contaremos el bosque. Hombre, el bosque, otra joya. Y hablaremos de Sin esos duda. tejos y de tirar los tejos a las chicas, pero vamos a hambrearles a nuestros seguidores para el próximo Secretos de Asturias. Laína González Cores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gerente de todo este maravilloso paraíso aquí en Meres Siero, y nosotros os invitamos a que el próximo martes volvamos a vernos. De momento, esto ya, en breve, en vuestro canal Prestosu, ya sabéis, y si le dais al like y un comentario, de rechupete. Nos vemos el martes.